Por la bendita gracia del Eterno nuestro Padre Celestial, hoy empezamos ya nuestro primer capítulo del libro de Oseas, donde vamos a analizar algunas cosas importantes. Bendito es el Rey de toda la gloria. Oseas es el libro que durante ya 2 años había estado pidiendo al Eterno me diera la oportunidad de predicar. Y por alguna razón no sentía en mi corazón hacerlo hasta este tiempo. Y vamos a empezar nuestro estudio con un versículo que aparece precisamente al final de la profecía. Está hasta el final, en el capítulo 14 y versículo 9. Y dice el final de la profecía: ¿quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? ¿Quién es sabio para lograr entenderlo, y prudente para que lo sepa? Hay cosas que los demás las ven, que lo entienden, pero nosotros por alguna razón no lo logramos entender. No nos cae el 20, como se dice en México. O sea, no captamos de qué se está tratando. Por eso, ¿quién es sabio para que entienda esto? Todo lo que es la profecía que el Eterno habló. Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos del Eterno son rectos. Pero no cualquiera anda por ellos. No cualquiera puede caminar en ese camino. Los justos andarán por ellos. Y los rebeldes no pueden caminar en este camino. Preocúpese entonces de que usted no esté en el grupo de los rebeldes. O que alguien que se está rebelando contra el Eterno te arrastre hacia allá. Cuídate en tu trabajo. Hay muchos rebeldes que no te jalen hacia el lado de la rebeldía contra tu Elohim. Ellos no pueden caminar el camino que tú caminas. Ellos no pueden andar el camino que tú ya has andado. Tú sí puedes. Por eso el Eterno te ha mostrado todo esto. Entonces, pero eso ellos no podrán a menos que cambien la actitud de su corazón. Entonces, haber entendido el misterio que estaba escondido, ese misterio que entendió el apóstol Pablo, significa, amados hermanos, comprender el mensaje representado a través de la vida del profeta Oseas. Y eso nos da también una oportunidad para cada uno de nosotros. Esa profecía es una oportunidad para reflexionar nuestro caminar con Elohim. Esa profecía, usted se va a dar cuenta que es una oportunidad para que el Eterno nos hable al corazón. Y a la vez también es una oportunidad para aprender este mensaje y llevarlo a aquellos que no son pueblo, pero que un día serán el pueblo del Eterno. Amados hermanos, Oseas representa esa oportunidad de volvernos al Eterno. Y nos da la oportunidad de llevar este mensaje, hacer lo que sea necesario, aunque sea aportando un pequeño grano de arena al ministerio que estamos llevando a cabo, compartiendo el mensaje, compartiendo un CD, compartiendo un DVD, para llevar este mensaje de restauración, de salvación, a todos los que siendo gentiles, siendo extranjeros, que no nacieron como judíos, que tengan la oportunidad en el Mesías Yeshua de saber que ellos son aquellas ovejas de aquel redil que habló él. Y la misericordia de Dios los quiere alcanzar. Los está alcanzando. Nos está alcanzando. Me está alcanzando. Te está alcanzando. ¿A través de quién? Del que envió a sus apóstoles a pescar. A través de Yeshua el Mesías. Entonces, gracias, Padre, por esta oportunidad que me has dado de empezar esta enseñanza. Así que este estudio va dedicado primeramente para todos ustedes. Quiero que lo escuchen, quiero que lo entiendan, quiero que sea prudente para que lo sepa. Ya que usted también ha empezado a escuchar ese silbido apacible del Eterno, que espera que su hijo regrese, aquel hijo que se fue, que regrese, y que con
arrepentimiento, vuelva al Padre, porque el Padre nos ha estado gritando, nos ha estado diciendo, nos ha estado recordando, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Una frase que también está en la profecía de Oseas, vuelve, regresa al eterno tu Dios. Regresemos al eterno nuestro Elohim. Así que me voy a esforzar al máximo en esta enseñanza, por si de alguna manera sea posible que compartamos el mismo anhelo que tenía el apóstol Pablo. Un anhelo que tal vez usted no entienda que está en mi corazón. De ir, de predicar a donde sea necesario, a donde pueda. No puedo hacerlo todo. Pero hay un anhelo en mi corazón de predicar esta palabra. Y que así, amados hermanos, pronto sea el final y la restauración de todas las cosas. Ya llegó el tiempo en que ya no seremos llamados huérfanos. Nos llamaban huérfanos. Han dicho que no tenemos a Dios en este lugar. Yo creo que está llegando el tiempo en que, contrario a lo que piensan, sabemos que tenemos un Padre eterno, un Padre. Y estamos esperando que un día regrese nuestro Mesías. Porque hemos estado clamando, hemos estado alabándole a Él. Y dice el texto de esta profecía, amados hermanos, nos dice, quita toda iniquidad y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Hagamos una oración para llegar ahí. Papito lindo, ayúdanos a entender este amor tan sublime que tú nos tienes. Que todo aquel que tenga hambre de conocer al Eterno, a Elohim, que llegue a comprender la magnitud, la grandeza del amor tuyo. El amor que sobrepasa todo entendimiento de un ser humano. Nosotros amamos hasta que algo nos cae mal. Amamos hasta que nos traicionan. Pero tú tienes un amor que es un amor sublime. Un amor que sobrepasa todas las cosas, papito lindo. Y aun cuando estamos cansados y no te podemos alabar, tú nos amas. Y aun cuando tenemos toda la disposición del mundo para glorificarte, tú nos amas, Señor. Y aún terriblemente cuando caemos y el pecado nos engaña, Señor, tú nos amas, bendito Rey, y esperas que volvamos a ti. Padre, te doy gracias en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén, papito lindo. Amén. Amados hermanos, entonces que cada semana estamos aquí, que el amor del Eterno los guarde siempre, que les permita ver sus maravillas y que pronto veamos ese regreso del Mesías. Yo quisiera que estemos anhelando y clamando ese retorno, esa restauración, pero que esté clamando usted para ser librados de la gran tribulación. Entonces, como estaba comentándoles, ya llegó el tiempo para ya no ser huérfanos, para conocer que no somos gentiles, que tenemos un Padre eterno que nos ha estado llamando y desde el lugar donde estemos, estamos clamando al Dios eterno. Si hay algo que quisiera que usted entendiera al final de todo esto que enseñe, y usted no me comprendió nada, tal vez no entiende lo que quiero decir, hay algo que quisiera que no se le olvidara. Dice el texto que tenemos aquí, quita toda iniquidad de mi vida, por supuesto. Y cuando Él pueda quitar o quite toda iniquidad, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Justo después de eso, el Padre Eterno dice algo sorprendente, que es lo que no quiero que se te olvide. Es lo que quiero que guardes en tu corazón. Y Él dice, los amaré de pura gracia. Prácticamente así va a terminar su profecía en el libro de Oseas. Entonces, como ya sabemos, Oseas es conocido como un profeta menor. Su mensaje va a ser muy edificante para nuestra vida. Entonces, ¿cómo le podríamos llamar a este mensaje? Hay dos maneras como podríamos llamar, dos títulos que podríamos ponerle a este mensaje. Uno, el amor
más sublime que ha existido, el amor más alto, más grande, para que entienda, que ha existido. Eso es uno de los títulos que yo le pude haber puesto a esta enseñanza toda completa. El otro es, el número 2, lo que el mismo Eterno dice: los amaré de pura gracia. El amor que es de pura gracia. Esta podría ser la manera como podríamos llamar a este estudio que estaremos llevando a cabo. Como ya lo vimos en nuestro resumen, Oseas viene del mismo verbo que se utiliza en Isaías y que se utiliza en Yeshua, ¿ok? Que curiosamente Isaías está profetizando durante los mismos reinados de los reyes que profetiza Oseas. Al mismo tiempo están haciendo la profecía, solamente que uno para la casa de Judá, Isaías, el otro para la casa de Efraín, Oseas. Entonces, y también, como les dije, Yeshua tiene la misma raíz del nombre de Isaías y de Oseas. Y lo que significa es salvación, esa raíz. Entonces, le aseguro que vamos a ver una gran salvación que nos va a ser mostrada, tanto por la vida del profeta como por lo que el Eterno va a hablar. Aquí es donde quiero empezar a decirle algo serio, que ya lo dije, pero quiero repetirlo. La vida de los profetas de Dios no es una vida fácil, no crea que es fácil. En la Biblia usted va a encontrar hombres de Dios, mujeres de Dios, que les fue muy mal por hablar la palabra. Y le aseguro que usted en la Biblia no va a encontrar una vida llena de lujos, una vida llena de viajes en primera clase de avión, como se puede ver hoy en día en los que se llaman profetas del Eterno. Ser profeta del Eterno entonces no es nada fácil. Aquí tenemos en la pantalla algunos de ellos que representan sus vidas. ¿Cómo les fue? ¿Cómo los trataron? Mire la vida de los profetas de Dios en la Biblia y vea que ninguno de sus siervos fieles los trataron como los tratan hoy en día a los grandes profetas. A ninguno. A ninguno lo trataban así. Hoy todos quieren ser el profeta. Soy el profeta fulano. Soy la profeta tal. Todo el mundo quiere ser eso. Pero si usted quiere ser un profeta, pídele al Eterno ser un profeta del Eterno. Pídele ser un profeta del Dios verdadero. Un verdadero profeta, amados hermanos, significa pagar un alto precio. Hay que pagar un alto precio, buscando el rostro del Eterno, alabándole, adorándole, ser diferente a los demás. Por ejemplo, de lo que estoy diciendo, el mejor ejemplo es Oseas. Y Yeshua, el Hijo del Eterno, ¿cómo lo trataron? El más grande profeta que ha existido y que existirá. El Padre Eterno nos dijo que levantaría un profeta, que Él pondría las palabras de Él en boca de este profeta, y ya sabemos quién es, ya lo hemos estudiado. Es Yeshua, ese profeta. Él dijo que el que no lo escuchara a este profeta, Él le va a pedir cuentas. Y bueno, si el Eterno te llama para ser profeta, nada más piensa en el más grande profeta. ¿Qué le hicieron? Lo crucificaron. Le dieron la espalda. Sus mismos discípulos lo abandonaron. Entonces, si usted quiere ser profeta, tiene que entender lo siguiente. Por un lado, ser profeta es el llamado más sublime del Eterno. Es lo más grande que el Eterno puede hacer llamado a tu vida, lo entiendas o no lo entiendas. Es increíble lo que el Eterno puede hacer a través de una persona que Él llama. ¿Cuántas personas puede tocar? ¿Cuántas personas puede alcanzar? Por otro lado, la vida de un profeta es la vida que más sacrificio implica. ¿Ok? Porque el profeta es un instrumento del Eterno. La vida del profeta tiene un propósito nada más. Tienes que saberlo. Simplemente transmitir no lo que tú quieres. No enseñar lo que tú crees que necesita un pueblo. Tienes que transmitir el mensaje del Eterno a su pueblo, a su gente, o a los que Él te mande. Para eso vives un profeta. Su misión es enseñar el mensaje del Eterno, cueste lo que cueste. Le duela a quien le duela. Lo rechace quien lo rechace.
Esa es la vida y el mensaje de un profeta. Por eso asegúrate que el Eterno te da el mensaje. Asegúrate que lo que predicas es voluntad del Eterno. Porque esa es nuestra misión. El profeta tiene que estar dispuesto a hacer lo que sea para transmitir el mensaje a su pueblo, al pueblo del Eterno. Recuerde que Dios le pidió cosas a los profetas que hoy en día un profeta no las haría. Tomados de locos. Serían tomados de locos, serían tomados como gente que perdió la razón. Pero bendito sea el Eterno, que el Eterno sigue teniendo profetas, sigue levantando. Bendito sea su nombre. ¿Con qué? Con el fin de dar a conocer su mensaje a su pueblo. Entonces podemos ver que los verdaderos profetas tienen que hacer las cosas como el Eterno las quiere transmitir. Tienen que decirlas como Él quiere. Si te llama a ser profeta, tienes que prepararte también. Pedirle revelación, pedirle sabiduría, porque va a ser una enseñanza del Eterno la que vas a transmitir, no tu deseo, no lo que está en tu vida, no lo que yo quiero. Entonces, y eso tal vez implique negarte a ti mismo para poder complacer al Eterno. En el mensaje de Oseas es el gran ejemplo, ya que veremos cómo era hijo de alguien importante y aunque aprendió desde niño la palabra, cuando fue llamado por Dios, su vida tenía que transmitir el mensaje de salvación. Tenía que transmitirle el mensaje al pueblo. ¿De qué manera Oseas transmitiría este mensaje? No iba a ser hablado siquiera. Dios usaría la vida familiar, lo que estaba sucediendo en la familia de Oseas, en su matrimonio, en su familia, para reflejar a Israel el amor que Él le tenía a su pueblo, para mostrarles la redención que estaba preparando para ellos y un gran rescate que ha preparado, bendito su nombre, que ya lo llevó a cabo, ya murió nuestro Mesías y ya se llevó a cabo esa redención. ¿Qué quiere decir esto? Que Oseas tenía que casarse con una mujer que el Eterno le anticipó. Le dijo, te va a ser infiel, te va a engañar. Y esa infidelidad te va a hacer sufrir mucho. Una infidelidad te hace sufrir demasiado. Pero tenías que estar dispuesto, Oseas, a ser un instrumento del Eterno, hermano. Si estamos aquí, ¿verdad que sí? Yo sé que ya lo sabe, pero yo quiero que esté aquí, por favor. Su vida tenía que ser un reflejo del amor del Eterno por su pueblo. Por eso le hace ese llamado. Piensa por un momento que a uno de nuestros hijos le hiciera ese llamado. Le hemos estado enseñando la Torá. Hemos estado enseñando la palabra del Eterno y de pronto tu hijo se casa con alguien que tiene una fama terrible en el pueblo. Y que el Eterno diga, pero es que esa es la realidad de la iglesia donde tú vas, hijo mío. Así es mi pueblo conmigo. Que nos dijera a nosotros, ¿quieres ser mi profeta? ¿Quieres ser profeta para mí? ¿Quieres que hablarles a la gente de mi amor? Y que sí, Señor, aquí estoy. Entonces, bueno, te voy a ver, cásate con una mujer. Toma una mujer que te va a ser infiel, que te va a engañar. Tú vas a estar perdidamente enamorado de ella, pero no vas a poder disfrutar su amor. Estará con otros hombres. Y en lugar de golpearla, en lugar de injuriarla, en lugar de maldecirla, la tienes que amar. Le tienes que proveer. ¿Estás dispuesto a amar a tu esposa como amo a mi pueblo? ¿Qué le contestaríamos al Eterno? La pregunta es, ¿podríamos amar como Dios ama? Es difícil, pero sí se puede porque Yeshua lo mostró. ¿Quieres entonces conocer realmente el amor de Dios? El amor es sufrido. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es benigno. El amor es bueno. ¿Queremos conocer entonces el amor más allá de la capacidad humana? Dejemos que Dios nos hable al corazón. Eso es exactamente lo que Dios le propuso a Oseas. Su nombre ya sabemos qué significa. Oseas significa salvación, libertad, dar libertad. Eso es lo que significa Oseas. Y el Eterno le está llamando a él para que su vida de familia, su vida sea un
un reflejo del amor de Dios para su gente, para su pueblo. Lo llama por eso a casarse con una mujer que le daría hijos que ni siquiera eran de él, que ni siquiera serían de él. Este es el gran llamado. ¿Con quién se casó? Ya lo sabemos. Se casó con una mujer llamada Gomer. Gomer significa finalizar, terminó, terminación, consumación. Por eso es que, como si el Eterno nos estuviera diciendo, se acabó mi relación con este pueblo, ya, se terminó. Por cuanto su vida es una vida dedicada al adulterio, una vida dedicada para sí mismos. ¿No quiere nada conmigo? Ok, se acaba mi relación. El pacto que teníamos se acabó. Oiga, eso es terrible que nos dijera eso el Eterno un día. Sería terrible que Él se pusiera así. Lo bueno es que Él es fiel. Así como se comportaba la esposa de Oseas, así como se comportaba Gomer de manera infiel, con hijos que iban a ser el resultado de esa fornicación, de ese adulterio, una vez que perdiera toda dignidad, siendo infiel a Oseas, andando de amante en amante, le sucedería como sucede con todo pecado, hermanos. Al principio parece muy bueno, al principio es placentero, parece que eso es lo que realmente necesitas. Y eso tuvo que sucederle a Gomer, porque así sucede en la vida. Seguro llegó a pensar, wow, yo no necesitaba casarme, yo necesitaba este tipo de vida. Esto es lo que yo quería. Y cuando se piensa eso, por lo mismo, la persona no tiene deseos de volver a Dios. Por lo mismo hay un corazón endurecido. Oh, estoy mejor que con la esposa que tenía antes. Oh, estoy mejor que con la persona que yo vivía antes. Oh, me va bien. Estoy bendecido. Y eso hace que no tenga el deseo mínimo de volver al Eterno. En sí eso es lo que vamos a ver entonces durante el desarrollo de esta historia. Veremos cómo se van a estar intercambiando frases entre la historia de Oseas, entre la vida de Oseas y su familia y lo que le pasa a la historia de Israel. Lo que el Eterno está anunciando para Israel. Todo eso es porque la vida de Oseas nos va a hablar a nuestro corazón. Le va a hablar al pueblo de Israel. Ya no, yo sé que ya vimos el resumen, que es lo que ya entonces estamos anunciando. Lo que sí le voy a decir en este día es lo siguiente. El propósito de esta profecía era anunciar un juicio. El propósito de esta profecía era anunciar un juicio, pero más importante, también anunciar la redención. Anunciar que un día, los que dejaron de ser pueblo, un día serían llamados pueblo en el mismo lugar donde les fue dicho, ya no son mi pueblo. Entonces las 10 tribus perdidas serían restauradas un día. Nos habla de la redención para ellos, pero sobre todo, si a ellos no les llegó, te habla de la redención para tu vida en este tiempo. Me habla de la redención para mi vida. Entonces, lo verdaderamente crucial de esta profecía está en el último capítulo, donde el Eterno anunció, los amaré de pura gracia. Si al final de estudiar esta profecía usted no entiende nada, quisiera que recordara estas palabras del Eterno, los amaré de pura gracia. ¿Pero qué significa amarlos de pura gracia? Significa que el Eterno nos amará gratuitamente. Es como si con eso nos estuviera diciendo, los voy a amar no por nada que hayan hecho, no por nada que me estén dando, al contrario. Así como la casa de Israel, ¿qué le dio Israel al Eterno? Decepciones, infidelidad, rechazo, lo rechazaron, su ley la votaron. ¿Qué hace su pueblo hoy en día? Le importa todo, menos Dios, en primer lugar. Su trabajo, su vida, sus business, su familia, sus amigos. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo. Entonces, cuando el Eterno ya te lo ha dado todo, te ha bendecido y también te lo ha quitado, y ni aún así entiendes, ni aún así entendemos, ¿qué le queda al Eterno? Nada. Ya no hay nada que pueda hacer contigo. Así que entonces dice, te amaré de pura gracia. Lo único que le queda después de mostrarles su amor, después de mostrar su misericordia, después de mostrarnos sus milagros, su poder, después de eso solo queda amarlos de pura gracia, amarlos gratuitamente, sin pedirles nada a cambio. Este es el mensaje más grande
del amor sublime de Dios. Ese es el amor sublime del Eterno. Amarte sin pedirte nada a cambio. Bendito sea su nombre. Comenzamos entonces con el versículo 1. Y dice Oseas 1:1, palabra de Adonai, que vino a Oseas, hijo de Beeri. En los días de Usías, del rey Usías, en los días del rey Jotam, en los días del rey Acaz y del rey Ezequías. Ellos eran reyes de la casa de Judá. Y también esta profecía ocurre en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de la casa de Israel. Recuerde que el nombre Oseas significa salvación. Y nos dice el texto que tenemos en la pantalla que era hijo de Beeri. ¿Y qué significa Beeri? Beeri significa fuente. Y según lo que hay en comentarios hebreos acerca de este Beeri, es que era un gran maestro de la palabra del Eterno, de la Torah, un gran maestro de la ley de Dios. Y se dice que por tanto, por lo mismo, en esa época de tanta apostasía, en esa época de que el pueblo se había alejado del Eterno, aparece este hombre Beeri enseñando como una fuente que salía de su ser, una enseñanza profunda. Por lo mismo que era papá de Oseas, él fue una fuente de enseñanza para su propio hijo. Y no solamente para su hijo, para los demás también. Ya es el tiempo, en este tiempo de apostasía, en este tiempo de que la mayoría le está dando la espalda al Eterno, no solamente aquí, en cualquier congregación. Ya es tiempo de que usted sea una fuente de bendición para sus hijos. Ya es tiempo de que usted también tome un tiempo para transmitir el mensaje de bendición a sus hijos. Dice el texto que el llamado al ministerio de Oseas fue en el tiempo de Usías, de Jotam, de Acaz, de Ezequías, reyes de Judá, descendientes de David. Para que entienda, ellos son descendientes de David. Por lo tanto, eran reyes del sur o de la casa de Judá. Judíos, como se les conoce hoy en día. Y la profecía también ocurre en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de la casa de Israel, del reino del norte. Este Jeroboam es conocido como Jeroboam II, este que aparece aquí en el tiempo de Oseas. Jeroboam I, ¿quién era? El rey que me hizo becerros de oro. Ese es Jeroboam I, y no es ese Jeroboam, este es el segundo Jeroboam. Aquel Jeroboam I es el que hizo 2 becerros de oro, uno en cada parte del territorio de Israel, y aquel era hijo de Nabat, no de Nabot, de Nabat. Aquel se conoce como el Jeroboam I porque fue el primer rey de Israel también. Entonces, este Jeroboam I es el de la época de Salomón, cuando Dios dividió el reino, más que nada en la época de su hijo Roboam, ¿verdad? Ahí se dividió el reino con Jeroboam. Y ocurre en ese tiempo, cuando hubo una gran división. Y ahora que está escribiendo Oseas, es la época de Jeroboam II, donde hay una gran prosperidad económica. Estaban conquistando incluso territorios que antes no habían conquistado, enemigos que no habían echado. Y una de las consecuencias que trajo la prosperidad es que comenzaron a creer que eran prósperos porque se lo merecían. Comenzaron a creer que eran prósperos porque se lo habían ganado. Pero recordemos que desde la época del primer rey de Israel, de la casa de Efraín, de Jeroboam I, con el propósito de que no fuera a las fiestas que estaban celebrando en Judá, que no subieran a las 3 fiestas anuales al templo que estaba en Jerusalén. Recuerde que el Eterno había escogido a Jerusalén como la casa, como la morada donde estaba puesto su nombre. Y en ese lugar se reunía todo el pueblo, todas las 12 tribus. Pero Jeroboam I se le ocurre la gran idea de hacer algo para que el pueblo ya no vaya a aquel lugar.
Y se le ocurre la idea de crear una nueva religión que no estuviera ligada a Jerusalén, que no fuera lo mismo que estaban celebrando los judíos. Porque no vaya a ser que fueran a celebrar la fiesta y se quedaran por allá. Eso es lo que él no quería. Les prohíbe ir a Judá, y quien fuera a Judá lo condenaban a muerte. Exactamente lo que sucede hoy en día. No busquen nada judío, no celebren nada judío, no hagan nada judío. ¿Por qué? Porque temo que se vuelvan judíos. Es la misma historia. Entonces, para que nadie se fuera a Judá, para que no se quedaran sin religión, les hizo 2 becerros de oro. Les hizo ídolos. Les puso sacerdotes. Les hace sus fiestas. En otras palabras, iban a tener en su propio territorio una religión creada por Jeroboam. Iban a organizar una religión para que ya no siguieran haciendo lo mismo que hacían los judíos. Y a pesar de todo eso, el Eterno tuvo misericordia de este Israel y le estuvo hablando. Le habló a través de profetas, le habló a través de sus siervos. Arrepiéntanse, vuélvanse. Desde el primer rey que estuvo, les mandó aviso. Él nunca dejó de hablar. Lo mismo que hace con nosotros. Lo mismo que hace con usted. Desde el principio que se empieza a desviar, que empiece usted a irse para abajo, Él le habla. Él le va a estar advirtiendo. ¿Para qué? Quiera el Eterno que usted sea sabio y escuche quién es sabio para que entienda esto. ¿Ok? Y prudente para que lo sepa y se vuelva a Adonai y no le acontezca el camino que han recorrido muchas personas. Entonces, sin embargo, ellos no se arrepintieron. Ya en la época de Oseas, a pesar de que eran completamente idólatras, les estaba yendo muy bien. Y esto hizo que el Eterno, como su pueblo estaba siendo bendecido a pesar de que estaban mal, es similar a lo que Oseas en su momento llega a hacer con su esposa. Vivía de amante en amante y Oseas tiene que proveerle para que ella coma, para que ella se vista, para que ella tenga bendiciones. Y ella piensa que son sus amantes los que se lo dan. Exactamente, Israel. No, me lo está dando Baal, me lo está dando Astarte, me lo está dando la diosa de Acera. Todos los dioses paganos que ellos adoraban pensaban que eran la fuente de su bendición. Así como hoy en día hay quien también adora a esto, lo otro, aquí y allá, y piensa que eso es la fuente de su bendición. ¿Ok? La pregunta que tendríamos obligada es, ¿por qué el Eterno seguía bendiciéndolos si eran unos infieles? ¿Por qué? ¿Qué intentaba hacer Adonai? ¿O por qué actúa de esa manera? Porque es un gran peligro. La verdad, quiero decirle, es el peligro más grande. Porque cuando estamos siendo bendecidos, no pensamos en volver a Adonai. Pensamos que estamos bien. Pensamos que todo está de maravilla, que por eso tenemos. Pensamos que todo está mal cuando nos falta. Y la pregunta es, ¿por qué Adonai hace esto? ¿Por qué lo hace de esta manera? Bueno, Él actúa según las circunstancias. En un primer momento, Dios los prospera, esperando que el pueblo reaccionara. Al ver que su Señor los amaba incondicionalmente y a pesar de su infidelidad, te estoy bendiciendo, hijo. Te estoy dando una bendición especial. A cambio de nada, tú no haces nada, ni me buscas, ni me adoras, ni me alabas, ni buscas mi presencia, y aún así te estoy bendiciendo. A cambio de nada. Y a pesar de la idolatría, el Eterno lo hizo para que reaccionaran y se arrepintieran al darse cuenta de su ingratitud. El Eterno lo hace así para ver si te remuerde la conciencia y veas que eres un ingrato. Mira cuánto me da el Eterno. ¿Nunca te ha pasado? ¿Por qué me das todo esto, Señor? ¿Por qué me das todo si no te soy fiel? Porque viene el Espíritu. No necesita ir un profeta. Viene el Espíritu a redarguirte. Y nosotros no le queremos dar ni siquiera lo que le pertenece a Él. Hasta en eso le andamos robando. ¡Qué infidelidad la nuestra! El Eterno lo hace así para ver, quiero ver si te conmueves. A ver si te das cuenta. A ver si reconoces
que te estoy dando todo y tú no me quieres dar nada, ni una hora, ni 2, ni 3 de tu tiempo. No me quieres dar una alabanza genuina. Tal vez aplaudimos para que nos vean. Tal vez gritamos gloria a Dios para despertarnos, porque estamos durmiéndonos, pero no una alabanza genuina. Sin embargo, a pesar de tanta bendición, nunca ocurrió que regresaran a Adonai. El pueblo siguió sin reconocer que el Eterno les estaba dando todo. A pesar de las advertencias de los profetas, siguieron dándole gracias a quien no debían. El Eterno les mandaba una bendición como la que vemos en pantalla. Abundante, gracias Baal. Gracias Astarte. Y se iban bien cambiados, bien bendecidos, bien enjollados a la fiesta de sus ídolos. ¿Y para el Eterno? Oh no, eso no lo celebramos. Nosotros no hacemos ese caso de fiestas. Amados hermanos, sin embargo, te voy a advertir, cuando no funciona el amor y la misericordia y la abundancia de Dios en nuestra vida, amados hermanos, cuando seguimos sin hacerle caso, sin hacerle caso sobre todo a la Torá, que es la que le puede dar vida plena a usted, es la que podía guiar a Israel al verdadero camino. No le hacemos caso a la Torá. ¿Qué sucede? Cuando no funciona la llamada de atención con amor, como nos ha estado advirtiendo, te amo, como nos ha estado diciendo, te amo, por eso te hablo, por eso te advierto. Y cuando no funciona eso, ponga atención, porque va entonces a sufrir. Si no le hace caso al Eterno por las buenas, le va a hacer caso por las malas. Pero nos va a advertir. Le hagamos caso o no le hagamos caso, Él nos va a advertir. Y eso es exactamente lo que sucede con Israel. No le hacen caso a la llamada de atención por medio de la bendición, por medio de la misericordia. Viene la otra táctica. Te voy a quitar todo. Te vas a quedar sin nada. A ver si ahora sí te arrepientes. Pero ¿qué sucede? ¿Cuánta gente usted conoce? Tenían por lo menos una iglesia estable. Tenían una buena congregación. Les quitó todo el Eterno y tampoco se arrepintieron. Exactamente lo mismo que Israel. En esa época de Jeroboam había prosperidad para que se dieran cuenta de su pecado. Pero entre más tenían, más idólatras se volvían. Por eso dice el Eterno, el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Dijo Adonai a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, y le dará la razón por qué. ¿Por qué quiero que tomes a una mujer fornicaria? Porque la tierra fornica, la tierra de Israel, la tierra de Efraín, la tierra del norte, apartándose, se están alejando del Eterno. Mujer fornicaria. Al hablar de Gomer como una mujer fornicaria, podíamos llegar a interpretarlo de dos maneras. Una, que Gomer era una mujer que en un principio no era fornicaria, pero que iba a llegar a serlo. Era una mujer bonita, guapa, una señorita, una joven, ¿verdad? Que ya en su interior llevaba, porque el instinto malo ya se lleva desde pequeño. Cuando quieres hacer algo ya se va empezando y uno lo va dejando crecer. No llega de la noche a la mañana, hijos. No llega de un día para otro. Ese se va dejando crecer. Se va alimentando, se va regando y llega a crecer. Entonces, eso significa que un día llegaría a serlo. Que sería una mujer que, a pesar del amor que se le daba, a pesar de la familia que tenía, amados hermanos, llegó a ser una mujer que era el oprobio de la sociedad. La otra, dos, ya desde el principio, Gomer era una mujer fornicaria, tenía fama de ser una mujer ya coqueta y adúltera. Pero no me inclino mucho a pensar en esto porque Oseas no hubiera querido casarse con ella. ¿Ok? Sin embargo, también analizando el contexto de la palabra, tendríamos que aceptar la primera opción. ¿Por qué? El Eterno dice por su palabra que cuando Él llamó a Israel de Egipto era una virgen. Era una virgen pura. Era una virgen que Él agarró para sí por lo mismo, porque era una mujer fiel. Entonces, y si Gomer representa a Israel,
Entonces Gomer también era una mujer virgen, no era adúltera al principio, pero llegó a serlo. Así como Israel. Entonces, al principio Gomer era una mujer honrada, que después se prostituyó. Sin embargo, el Eterno le había anticipado ya a Oseas: esa mujer te va a ser infiel. Se refiere a que esta mujer, se refiere a ella en la profecía como mujer fornicaria. Y le advierte: vas a tener hijos que no serán tuyos. Serán producto de esa fornicación. A esos hijos que nacerían, Oseas, tenían una razón de por qué les iba a dar el nombre que les iba a dar. El Eterno le dice, y también le dice, ¿por qué quiero que tomes una mujer que te va a engañar? Porque la tierra fornica, porque la tierra está cometiendo adulterio, porque la tierra, y no la tierra en sí, eran los moradores de la tierra, me están engañando. Me están dando la espalda a mí y se están yendo detrás de los ídolos. Están adorando a los ídolos y me están olvidando. Hablando específicamente de la tierra de Israel. Hablando específicamente de esa tierra del norte. Amados hermanos, y nos dice entonces el Eterno. Dice en el verso 3, fue pues, y él obedece. Y tomó a Gomer, hija de ¿quién es? Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Ya sabemos, Gomer significa terminación, consumación, final. Pero nos dice la escritura que era hija de Diblaim. Esta Gomer era hija de un hombre llamado Diblaim. ¿Y quién es Diblaim? ¿Qué significa Diblaim? Diblaim significa 2 panes, 2 pasteles, 2 tortas. Mire, qué curioso es el producto. Es el resultado de 2 tortas, de 2 casas, de una masa que fue dividida, para que me entienda. Diblaim dice que significa dúo o dual del masculino y significa 2 tortas. Diblaim, y dice la concordancia Strong, que es un nombre simbólico, pero es el papá de Gomer. Entonces, no vamos a ver cada nombre, ¿verdad? Porque nos tomaría mucho tiempo hacerlo. Sin embargo, esto es importante por el significado que tienen. Dice la escritura que tomó a Gomer, que significa terminación, dando a entender a Adonai, voy a terminar mi relación con este pueblo. Así como a nosotros nos ha dicho, estoy con ustedes. Así como a nosotros nos ha advertido, yo estoy aquí. Yo estoy con ustedes. Le advirtió a Israel y le dijo, yo estoy con ustedes. Yo estoy con este pueblo. Pero ¿sabe qué pasó? Lo ignoraron. Y entonces dijo, ok, ¿no me quieren a mí? Voy a terminar mi relación con ustedes. ¿No quieren a los ídolos? Está bien. Voy a terminar mi relación con ustedes. Voy a acabar mi relación con ustedes. Porque no pudieron ser llevados al arrepentimiento. Entonces iba a terminar su relación. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibe y le da a luz un hijo. Ahora le dice el Eterno, ponle por nombre Jezreel. ¿Por qué? Porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú. ¿Alguien sabe quién es Jehú? Pues debieron haber. Gracias, hermana. Les dije que leyeran. Tuvieron que haberse preguntado, pues, ¿quién es este Jehú? Voy a investigar en la Biblia. Exactamente, el que usó el Eterno para castigar la casa de Acab y Jezabel. Entonces, y dice, voy a castigar a la casa de Jehú por la sangre de Jezreel. La sangre que se derramó en Jezreel. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Si consideramos lo que ya dijimos, que en un principio Gomer era una joven no fornicaria, entonces este primer hijo puede ser hijo de Oseas. ¿Ok? Ahí acaba de empezar la relación, tiene un hijo y le pone por nombre Jezreel. ¿Qué significa Jezreel? Aquí esta es una panorámica del valle de Jezreel. Aquí es donde se van a reunir los ejércitos para la tercera guerra mundial o para destruir a Israel. Aquí está entonces, todo esto es un valle grandísimo y aquí es donde se van a reunir el valle de Armagedón, para que entiendan. ¿Ok? Entonces, el Eterno le dice
ponle por nombre Jezreel, que significa el eterno siembra, y como usted verá son campos de siembra, campos de cultivo, campos de cosecha, porque es un gran valle, donde está bien fértil la tierra, donde cae abundante agua. De ahí, si usted váyase a Google y vea mapas del valle de Jezreel, vea fotos, perdón, va a ver unos frutos hermosísimos que se dan ahí, hermosos. De ahí sacan cantidad de frutos enormes que están exportando a otros países, incluso para acá. Es un valle muy fértil. Entonces le dice el Eterno, es una siembra. Jezreel significa sembrar, la siembra del Eterno. El Eterno esparce también. Y le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de esa sangre que se derramó. De aquí a poco. Jezreel significa también Dios termina o Dios hace morir. Y es un reflejo de lo que le pasaría a Efraín, quien para dar fruto tenía que ser sembrado entre las naciones y debería de morir como cualquier semilla. Primero la semilla tiene que morir. ¿Se recuerdan lo que dijo Yeshua? De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra, como su cuerpo de él fue sepultado en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, se va a levantar. Va a vivir esa planta, va a producir. ¿Y qué va a producir esa planta? Mucho fruto, no un fruto, mucho fruto. Siempre llamó mi atención que el Eterno le dijera a Oseas, ponle a ese primer hijo Jezreel, porque voy a castigar la casa de Jehú. Bueno, Jehú fue un rey que vino después de Acab. Después de un hijo o dos hijos de Acab, algo así. Gobernó después de este malvado rey. Recuerde, Acab es bien famoso, no por lo bueno que haya hecho, por su malvada esposa llamada Jezabel, la famosísima reina Jezabel. Símbolo de perversión, símbolo de idolatría, una mujer cruel, despiadada, que persiguió a los profetas del Eterno para matarlos. Por eso Elías dijo, están matando a todos tus profetas y solo yo quedo, Señor. No, quedan más, le dijo el Eterno, 7,000. Pero ella era la que los mandó matar. ¿Para qué? Para poner a los sacerdotes paganos, los sacerdotes para Baal. Baal es el Dios que estaban adorando la casa de Israel. Empezaron con algo similar a la religión hebrea, con Jeroboam. No, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto, adóralo. Una fiesta igual, fiesta de los tabernáculos, nada más en diferente mes, fiesta, es lo mismo, nada más que de diferente manera. Bueno, empezaron ahí medio mal, pero ya con Acab, ya con Jezabel, esta mujer trae, les mete de lleno una adoración completamente más falsa que un billete de $3. Amados hermanos, y entonces esta mujer despiadada, hasta el profeta Elías tiene que salir huyendo de ella para salvar su vida. Así dice la escritura, que después de que Elías la confronta con los profetas de Baal, para que el pueblo se decidiera a quién servían, decídanse, o sirven a Baal, o sirven al eterno Dios de Israel. A ver, el que conteste, ese sea Dios y ese búsquenlo. Si se recuerdan, Elías retó a esos profetas de Baal, ¿lo recuerdan? Después de ese desafío, fue que Jezabel se enfureció porque el Eterno hizo llover fuego del cielo. Quemó el sacrificio que se había puesto ahí para ver quién era el Dios verdadero. Entonces, ¿cómo quedaron los profetas de Baal? Avergonzados. ¿Cómo quedó la religión de Jezabel? Como una religión falsa. Y a esto no le gustó la humillación. No le gusta la humillación pública de sus dioses y por eso le manda un mensaje a Elías. Así me hagan los dioses como le hicieron a mis sacerdotes. Y aún me añadan, si mañana a estas horas tú no estás descuartizado como un sacerdote de Baal. Desde ahí el Eterno, desde ese momento que le mandan ese anuncio, que sucede eso, el Eterno le manda a profetizar a Elías lo que va a acontecerle a Acab, lo que le va a pasar a Jezabel. Y cuando el Eterno anunció por medio de quién haría eso, ahí aparece este hombre Jehú. Lo iba a usar a él para eso. Entonces, él sería el instrumento del Eterno para acabar con esa idolatría. Vamos a ver un pasaje donde se habla acerca de esto. Primero voy a ir ya más adelante y luego me regreso
2 capítulos antes. Capítulo 21 de Primera de Reyes, verso 17. Léalo conmigo para que vea lo que el Eterno anunció desde allá. Y lo que ahora está confirmando en Oseas. Todavía, mire, llega el tiempo de Oseas, ya se los van a llevar cautivos y todavía no cumple la sentencia del Eterno. Pero veamos que Él es muy paciente. Entonces, vino palabra del Eterno a Elías Tisbita, diciendo, levántate. Él está en la cueva. En ese momento está en la cueva donde se encontró con Adonai y donde le dijo que estaba huyendo para salvar su vida. Levántate, desciende a encontrarte con Acab, el rey de Israel, que está en Samaria. Él está en la viña de Nabot, ¿ok? A la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Perdón, ahorita que me acuerdo, esto ocurre cuando acaban de matar a Nabot. Nabot tenía su viña al lado del palacio de Acab, y el palacio estaba en Jezreel. Jezreel vino a ser como la segunda capital del reino del norte. Por eso ahí estaba el palacio del rey y al lado estaba la viña de Nabot. Una viña muy bonita, muy frondosa. Ahora mataron a Nabot, lo apedrearon y él va para tomar posesión de la viña. Verso 19, y le dijo el Eterno, y le hablarás diciendo, así ha dicho el Eterno, no mataste y también has despojado. Nada más, eso le vas a decir. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Adonai, en el mismo lugar donde lambieron los perros la sangre de ¿quién? ¿Dónde fue? ¿Dónde lo mataron? En Jezreel. En el mismo lugar donde lambieron los perros la sangre de Nabot, porque no dejaban que lo enterraran, porque lo apedrearon. Los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Verso 20, Primera de Reyes 21:20. Y Acab le contesta a Elías, me has hallado, enemigo mío. Ay, ¿cómo me encontraste, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante del Eterno. O sea, el Eterno me mandó a encontrarme contigo, para que me entiendas, para advertirte. ¿Por qué? He aquí, dice el Eterno, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad. Voy a acabar con tu descendencia. Destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto siervo como libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de ¿quién? El Jeroboam primero. Ya esto es Jeroboam primero. Y te voy a poner como la casa de Baasa, otro rey perverso de Israel, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y porque has hecho, tus hechos, tu esposa, han hecho pecar ¿a quién? A Israel. Verso 23. Primera de Reyes 21, 23 y 24. También da la sentencia para Jezabel. De Jezabel también ha hablado el Eterno. ¿No está aquí tu esposa? Porque también de ella ha hablado. Diciendo, los perros comerán, no solamente lamerán su sangre, a ella se la van a tragar. A ella se van a comerán a Jezabel. ¿En dónde? En el muro de Jezreel, donde mandó derramar la sangre de Nabot. No de Nabat. Nabat era el padre de Jeroboam, Nabot. Ahí, en el mismo muro. Verso 24. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros se lo van a comer. Y el que fuere muerto en el campo, ¿quién se lo va a tragar? Las aves del cielo. Recuerda entonces que en la cueva, en el monte Horeb, eso ocurre en el capítulo 19, Elías había oído y el Eterno le dice, le da una orden y le dice lo siguiente, vamos a verlo. Primera de Reyes 19:15, y le dijo a Adonai, ve, vuélvete por tu camino, por ese camino que recorriste para llegar aquí, por el desierto, vuélvete por el desierto de Damasco y llegarás. ¿Y qué va a pasar? Y ungirás a Azazel por rey de Siria. Azazel es uno que va, Azael, perdón, gracias hermana, gracias hija, es el que va a ser rey de Siria, ¿ok? ¿Y a quién más vas a ungir? Y vas a ungir a Jehú. Jehú ya es un hijo de la casa de Israel, un príncipe, hijo de Nimsi. Lo vas a ungir por rey sobre la casa de ¿qué? Sobre la casa de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, lo vas a ungir para que sea profeta en tu lugar. El que escape de la espada de Azael, ¿quién lo va a venir matando?
Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú. Ahora, Eliseo no mató a nadie. Nomás le mandaba los osos. Él nomás le mandaba los osos. Él nomás mandaba, ¿verdad? Osos, y ya los osos se los acababan, pero él no mataba a nadie. Él era un hombre de paz. ¿Ok? Entonces, el Eterno anunció que iba a terminar con esa mujer llamada Jezabel, que fue la causante de la máxima idolatría en Israel. Así como lo anunció el Eterno, así sucedió. Se tardó un poco, pero al final llegó, como el Eterno lo había anunciado. Aunque eso sucede ya hasta el capítulo 9 del Segunda de Reyes, cuando Elías, la unción de Elías, cuando ungen a Eliseo, eso sucede inmediatamente que viene de la cueva. Pero cuando Elías manda a ungir a Jehú, ya no fue Elías. Él le dejó el encargo a Eliseo, y es Eliseo el que va a ungir a Jehú. También ni lo hace él, manda a un profeta también que lo mande a uno de sus ayudantes, que lo vaya a ungir, y esto sucede ya hasta el capítulo 9 de Segunda de Reyes, ya que pasan muchos milagros y todo. Parece que se había olvidado, o como que no era cierto. Ahí entonces el Eterno manda a que se unja a ese Jehú, amados hermanos. No tengo tiempo de contarles toda la profecía, ¿verdad? Pero les voy a comentar esto para ubicarnos, porque el Eterno dijo a Oseas: ponle a tu hijo Jezreel, porque llegó la hora de castigar a la casa de Jehú por la sangre que él mismo derramó en Jezreel. Ahí en Jezreel se derramó la sangre de Acab. Ahí se derramó la sangre de Acab, de Jezabel y de Acab. Ahí los mataron. La pregunta que siempre me hice fue esta: ¿por qué Dios va a castigar a Jehú? ¿No él lo mandó matar a aquella gente? Él mismo lo mandó matar a todos los descendientes. ¿Por qué entonces los va a castigar si solamente lo está obedeciendo? Jehú solamente fue el instrumento que Adonai utiliza para castigar a los malvados Acab y Jezabel. Entonces, contésteme la pregunta: ¿por qué el Eterno lo va a castigar a él? ¿Por qué, hija? Exactamente. Cuando a ti te levanta el día que te levante en lugar de mí, te está advirtiendo que yo hice las cosas mal y que tú no hagas lo mismo. Cuando a mí me levante en lugar de otra persona, es porque me está advirtiendo: no hagas lo mismo, porque te voy a hacer igual a ti. A ti te voy a hacer lo mismo también. Amados hermanos, es exactamente por la razón que castiga a Jehú y a su casa. Él debió haber acabado con la idolatría y no lo hace. No quita los becerros, no acaba con Baal, no acaba con Asera, no acaba con Astarot, no acaba con Ishtar, no acaba con nada de eso. Al contrario, le añade. Como todo rey que nada más quiere su reino. Como todo pastor que solamente le importa su reino, que no se le vayan sus miembros para que no se le vaya el diezmo. Hace lo mismo. Entonces lo va a castigar porque Dios le dio un mensaje. La razón es que él continúa en los mismos pecados. Nada cambió. Siguieron en lo mismo que estaba haciendo Acab y Jezabel. Entonces, ¿de qué sirve que los mató? ¿De qué sirve que derramó sangre? De nada. Se supone que el Eterno lo levanta para que hubiera un cambio, pero no lo hubo. Por eso el Eterno anuncia: ya es tiempo de castigar. Ahora, no nada más a la casa de Jehú, sino acabar con todo Israel. Porque ellos siguen a sus pastores. Ellos siguen a sus líderes. Porque Israel no se arrepintió, y porque Jehú no se arrepintió tampoco, y no guió al pueblo al arrepentimiento. Entonces, a causa del pecado de Jehú, que le aumenta, ya tenían mucho pecado. Y a causa del pecado que le añaden, anunció que había llegado el momento de castigar también a Jehú, y dice que va a hacer cesar el reino de la casa de Israel. Ponle por nombre Jezreel, porque yo voy a castigar a la casa de Jehú y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ya no solamente irá con los reyes, ahora iba a cortar a la nación de Israel. Llegó al límite su paciencia. Llegó al límite la maldad del pueblo también, y también la paciencia del Eterno. Se acabó. Verso 5 dice: y aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle
de Jezreel. Ese es un ejemplo de los palacios que había del rey, ¿ok? Una maqueta de lo que era el valle, del palacio tan grande que había, de los templos paganos que hicieron incluso, en el mismo lugar, aquí en estos muros, porque por aquí en esto estaba la viña de Nabot, en el mismo lugar donde fue juzgada la idolatría de Jezabel, de Acab, en el mismo lugar donde fue juzgada la casa y la causa de Jezabel, ¿ok? En Jezreel les dije que fue también la segunda capital del reino del norte. En la primera capital era Samaria, pero aquí era el otro lugar de los reyes. Aquí hicieron otro lugar de dominar. Ahí, porque era un lugar preciosísimo, es un lugar preciosísimo. Entonces, en ese mismo lugar, donde el Eterno anunció que iba a acabar con la casa de Israel, ¿por qué? Porque no se han arrepentido. Desde la época de Jeroboam I, después con Jehú, después con Jeroboam II. Ahora viene la vida de Oseas a mostrarnos lo que hace el Eterno. Verso 6. Concibió ella otra vez y da a luz una hija. Y le dijo el Eterno, ponle por nombre Lo Ruhamá. Y le da la razón por qué se llama Lo Ruhamá. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los voy a quitar del todo. Lo, ya sabemos qué significa, ¿no? Ruhamá, compadecida. Entonces, no compadecida. ¿Le vas a poner a tu hija? No compadecida. ¿Le vas a poner a esa hija? No compadecida, a esa niña. Y le da la razón, ¿por qué? Porque ya no me voy a compadecer de este pueblo que está lleno de idolatría. Ya no me voy a compadecer de la casa de Israel, sino que ahora sí los voy a quitar de que sean mi pueblo. Esto nos quiere decir que esta segunda hija que tiene la esposa de Oseas, ok, aquí ya no está seguro Oseas si es de él, ¿verdad? Ya empezó la idolatría, ya empezó el adulterio. Entonces el Eterno le dice, como ya no es tu hija, ponle no compadecida. Ponle que ya ha llegado a su término la casa de Israel. Verso 7. Y le anuncia más. En el mismo profecía que hace respecto a la casa de Efraín, más de la casa de Judá, que dijo el Eterno, tendré misericordia y lo salvaré. Por Adonai su Dios, no lo salvaré con arco, no va a ser por medio de la guerra, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Aquí, esto que está diciendo el Eterno, se está dando el veredicto de que ha llegado el fin de la casa de Israel. Esto se cumple en el año 722 antes del Mesías. Cuando Asiria arrasa con las 10 tribus, se los lleva cautivos a la mayoría, no a todos, pero se llevó a la gran mayoría, ¿ok? Queda casi desierto todo el territorio. Y la manera como fue poblado es que el rey de Asiria Sennacherib trajo más gente de otros pueblos que también había conquistado y los trajo a sembrar a esta tierra. Ahora, ¿dónde los sembró? En la región que se conoce como Galilea hoy en día, como Galilea en el tiempo de Yeshua. Por eso cuando se le menciona a Galilea, se menciona como Galilea de los gentiles. Una, porque Israel se volvió gentil, y otra, porque ahí sembraron puros gentiles. Trajeron griegos, trajeron árabes, trajeron de Irak, trajeron de Mesopotamia y los sembraron ahí. Ahora ya no es Israel, ahora es una tierra de gentiles, un pueblo de gentiles. Entonces, ¿qué sucedió con los pocos que quedaron? Fueron cambiando sus costumbres, cambiaron su religión, de por sí ya estaba torcida. Ahora vienen aquellos con sus ideas y siempre nos da por copiar lo nuevo. Así que ahora combinan su religión con la religión de la gente. Adoran a Dios y adoran al Dios de los otros pueblos también. Y así surgen los samaritanos. En ese tiempo Asiria se convirtió en un imperio muy poderoso, que ya no solo había conquistado las 10 tribus, había conquistado otros pueblos. Y debido a esa victoria se agarra, se llena de valor y dice, conquista a los que eran más. Ni modo que no pueda con Judá. Y se va contra las 2 tribus de Judá. Esto ocurre en el tiempo del rey Ezequías. Esto ya lo vimos también nosotros, solamente lo estamos recordando. Y en el tiempo de Ezequías está ahí Isaías, y el rey se turba, le mandan una carta. El rey de Sennacherib le manda una carta. Amados hermanos,
Pero esto que está profetizando Isaías se cumple, Oseas, pero se cumple allá. Entonces el profeta Isaías le manda un mensaje al rey cuando él se turbó, lleno de temor. Señor, mira, ya mataron, se llevaron a todos, que son más, ya arrasó a otros pueblos. Dice que sus dioses no los pudieron librar. A mí, Señor, ¿qué nos va a pasar? Bueno, el Eterno le manda a decir, no te preocupes, Ezequías. No temas porque Adonai te va a salvar. O sea, exactamente se está cumpliendo lo que dijo el Eterno. Sin que pelees, sin que prepares tu ejército, sin que vayas a la batalla, sin que lances una flecha. Lo mismo le dice a través de Isaías. Mira, no te preocupes porque él no va a lanzar ni una flecha siquiera contra esta ciudad. Estando ahí, en el capítulo 36 de Isaías y 37 está la historia, si lo quieren anotar. Isaías 36 y 37. Se cumple la salvación de la siguiente manera. ¿Cómo? Está rodeada la ciudad, la van a conquistar y estando rodeados, vino un ángel del Eterno y mata al ejército de Sennacherib, 185,000 soldados de los sirios. Entonces el rey Sennacherib regresa humillado a su tierra. Como perdió su ejército, se fue a vivir a Nínive y ahí lo mataron sus hijos, adorando en el templo de un dios pagano. ¿Ok? Entonces, así como termina la historia de este rey, así como lo salva el Eterno, exactamente como dijo en Oseas, el Eterno tuvo misericordia de la casa de Judá, lo salvó no con arco, no con espada, lo salvó con un ángel. Esto nos tiene que hacer recordar una plática, un evento en el Monte de los Olivos. Noche del arresto de Yeshua. Pedro saca su espada y le vuela la oreja a Malco. Guarda tu espada, Pedro. Guarda tu espada. ¿Por qué? Y le dice Yeshua. Entonces Yeshua le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que tomen espada, ¿qué les va a suceder? A espada morirán, perecerán. Y le hace una pregunta a Pedro. Capítulo 26 de Mateo, verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero si lo hago, si hago esa oración, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así suceda? Que tomen al Hijo del Hombre, ¿verdad? Y que lo lleven a la muerte. Entonces, si un solo ángel mata a 185,000 soldados, ¿qué no harán 12 legiones de ángeles? Verso 7 de Oseas profetiza que Adonai iba a tener misericordia de Judá. Lo anunció. No por buenos. También estaban haciendo lo malo. Pero los iba a librar porque quería que su nombre siguiera siendo adorado. A nosotros nos ha salvado, no porque somos mejores que las otras iglesias. Quiere que su nombre siga siendo exaltado. Quiere que usted le siga dando gloria a su nombre. Alguien tiene que darle gloria al Eterno. Bendito sea Adonai. Después de que anunció la salvación y que ya vimos que sí lo cumplió el Eterno, anuncia el Eterno. Después de haber destetado a la no compadecida, concibió y dio a luz un hijo. Ahora tiene otro hijo, el tercero, y le dijo a Adonai, ponle por nombre Lo-Ami, no pueblo. Ya no son mi pueblo, dejaron de ser mi pueblo, y yo he dejado de ser su Dios. Ya no serán mi pueblo. Pregúntate cada vez que le pongas a tu hijo, Lo-Ami, a tu hija Lo-Ruhamá, ven para acá. Y que te pregunten, oye, ¿por qué le pusiste Lo-Ruhamá? Ah, qué bueno que me preguntas. ¿Sabes por qué? Porque todo el pueblo del Eterno es infiel. Y el Eterno ha dado un ultimátum. Ya los voy a desechar. Por eso me dijo que le ponga a mi hija no compadecida. A mi hijo que le ponga, ya no son pueblo del Eterno. Verso 9. Le dijo el Eterno, ponle por nombre Lo-Ami, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Desde aquí se empieza a notar el plan de Dios que va a hacer con su pueblo. Ya no se compadecería más de ellos. Ya no serían su pueblo. Con esto ya podemos empezar a entender las palabras que escribe Pablo. Tanto a los romanos, que las cartas de Pedro donde nos hablan. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo. Ustedes que en otro tiempo eran Lo-Ami, ahora son Ami. Nada más Ami. Pueblo. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso que escribió Pedro? ¿Ok? ¿Qué más dice?
que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de esas tinieblas precisamente. Ustedes que en otro tiempo eran lo ami, ahora han venido a ser ami. Amados hermanos, entonces, es lo que Pablo cita en la carta a los Romanos, el verso que estamos viendo aquí. Con todo, dijo Oseas, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. No se puede medir ni se puede contar. Esto también lo dice Isaías. Y en el lugar donde les fue dicho, ustedes, lo ami. En el lugar donde se les fue dicho, lo ami, les volverán a decir, son hijos del Dios viviente. En el lugar que les fue dicho, ustedes ya no son mi pueblo, ustedes ya no son compadecidos, ese lugar fue en Israel. En ese mismo territorio que se empezaron a mezclar con pueblos, ya no son mi pueblo, ustedes son hijos de la prostitución, son hijos de la infidelidad, son hijos del adulterio. Ya no son mi pueblo, dijo el Eterno. Bueno, en ese mismo lugar donde ya no son mi pueblo, donde ya no son compadecidos, la promesa del Eterno, volverán a ser mi pueblo. Volverán a ser mi pueblo, el pueblo escogido. En ese mismo lugar les van a decir, son hijos del Dios viviente. Con todo eso, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. Con todo, ¿qué significa? Bueno, significa que con todo esto que está pasando, lo que va a acontecer, la siembra de Israel servirá para un propósito. ¿Para qué? Para que vayan a todo lugar del mundo, ahí mueran, nazcan, den fruto, y un gran fruto para el Eterno, amados hermanos. Eso es lo que tiene en su corazón Pablo de predicar. Eso es lo que está anunciando. Eso es lo que le anuncia a los romanos. Véalo en Romanos 9:26. En el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo. Parece que estamos leyendo a Oseas, ¿verdad? En ese mismo lugar, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora, si usted mira ese versículo en su Biblia, la misma Biblia tiene una referencia en Romanos que lo manda a Oseas. Y si lo mira en Oseas, tiene una referencia que lo manda a Romanos. Entonces, yo no descubrí este mensaje. Las mismas sociedades bíblicas descubrieron lo que a Pablo le fue revelado. Que esos romanos, que esos corintios, que esos paganos eran esos descendientes de Israel, amados hermanos. Bendito sea el Eterno. Entonces, por eso a Pablo le consumía este mensaje. Por eso Pablo quería predicar este mensaje. Una vez más lo repito, aun si no lo entendemos, las palabras de los profetas mencionan lo que Pablo predicaba. Aun si no somos comprendidos como Pablo no fue comprendido. Amados hermanos, los profetas lo anunciaron. Por eso es imposible entender el Nuevo Testamento sin comprender los profetas, sin entenderlos, sin estudiarlos. Vamos a leerlo, hermanos, nada más lo leemos, no se los explico. 9:22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó. ¿Cuánto tiempo nos ha soportado? Con mucha... usted no se ha preguntado, oye Señor, ¿por qué no le haces nada a esa persona? Mira todo lo malo que anda haciendo. ¿Por qué no actúa, Señor? Nunca se ha preguntado usted así. Yo sí, la verdad. ¿Y sabe qué? Él soporta con mucha paciencia los vasos de ira, que ya los tiene preparados para destruirlos, pero tranquilo, no es a tu tiempo. Verso 23. ¿Y lo hace para qué? Para hacer notorias las riquezas de su gloria. Riquezas que Él mostró para con los vasos de misericordia. ¿Quiénes son los vasos de misericordia? Que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. ¿Quiénes son los vasos de misericordia? Nosotros. No solo de los judíos, sino también ¿de dónde? De los gentiles. Y ahora cita a Oseas. Como también en Oseas dice, llamaré a mi pueblo. No lo a mí, llamaré a mí. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. A lo a mí, ahora le voy a llamar nada más a mí. Y al ro rujamá, a la no amada, a la no compadecida, los voy a llamar ahora Ruhamá, nada más.
amados, compadecidos. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, ahí también serán llamados hijos del Elohim viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, lo mismo que repitió Isaías, tan solamente un remanente será salvo. Pregunta, ¿cuál es el mensaje del apóstol Pablo en sus cartas? Y por eso tengo siempre este texto en todos mis estudios. ¿Qué le confiesa él al rey Agripa? Esto te confieso, según el camino. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y le pregunta, y le dice, ¿qué, rey Agripa? ¿Acaso es algo imposible que Dios resucite a las 12 tribus? ¿Es algo imposible para Dios? Pablo no estaba hablando solamente de una tribu. Pablo no estaba hablando solamente de los judíos. Él tenía en mente que el Eterno restaure a las 12 tribus, a todo el pueblo, amados hermanos, que regresen. Por eso tenía un llamado incansable de ir, predicar, ciudad en ciudad, pueblo en pueblo. No lo entendieron. Así como usted tal vez no entienda cuando alguien se levante así, ¿por qué tiene que ir este? ¿Por qué tiene que ir? Pues no, mientras no sea tu llamado no lo vas a entender. Hasta que el Eterno no lo ponga en tu corazón. Amados hermanos, y así entonces es como termina el capítulo 1. Vamos a ver cómo termina. Oseas 1:11. ¿Qué va a pasar cuando ya el Eterno los haga volver? Cuando los restaure. Cuando los una. Cuando los junte. Póngame atención porque aquí acabo. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra. ¿Dónde? Donde están esparcidos. Donde fueron muertos. Donde fueron sembrados. Donde dijeron, ya no hay más israelitas. Ya no, se acabaron. Bueno, de ahí van a surgir. Porque el día de la siembra de Jezreel, Dios esparció. Ok, esa siembra un día va a dar la cosecha. Y esa cosecha la vamos a ver en el capítulo 2, cómo va a ser grande. La vamos a ver en el capítulo 2, cómo será tremendo. Esta profecía es para el final de los tiempos. ¿Cuál es el mensaje? Se congregarán no nada más Judá y Benjamín, las dos casas de Israel. Se unirán los hijos de Judá, se unirán con los hijos de Israel. O sea que entonces, este mensaje yo no lo estoy inventando. Yo no estoy inventando el mensaje de la restauración. Así como Pablo tampoco lo inventó y no lo creyeron y no lo entendieron, pero no lo inventó. Lo bueno es que las mismas sociedades bíblicas te conectan en un pasaje con el otro. Lo bueno entonces, el Eterno lo anunció. Así que llegará el momento en que todos los que son pueblo escogido de Adonai, los que se mezclaron, los que están en diferentes denominaciones, tendrán que aceptar un solo jefe judío en sus vidas. Aunque ahorita no quiera nada judío, un día el rey de los judíos los va a gobernar. Tanto a los que son de una casa como a los que son de otra. Ese solo jefe que los va a dirigir es Yeshua, el Mesías. El día de Jezreel será grande. Ya ha sido grande Adonai. Ya lo sembró en todas las naciones. Ya murió para que pueda llevar mucho fruto. ¿Qué significa Efraín? Fructífero. Ya murió Efraín. Tiene que morir. Desaparecen las 10 tribus. Nadie sabe dónde están hoy en día, solamente el Eterno, pero los va a llamar. Esa semilla está creciendo, va a dar fruto un día, y por eso mismo será grande el día de Jezreel. Y cuando ese día sea grande, el día de Jezreel, vean lo que va a pasar. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Verso 16, léalo conmigo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer. No voy a hacerles otro redil. Debo traer. Y oirán mi voz. Entonces, tú, a ti que te llaman judío huérfano, a ti que te llaman israelita,
Pues no estás loco, ni estás huérfano, ni estás deschavetado. Es lo que dijo Yeshua. Oirán mi voz y habrá, ¿cuántos rebaños? Entonces tú no eres de ninguna denominación. ¿De qué denominación perteneces? De ninguna. Tú eres del rebaño de Adonai. Oirán mi voz y habrá, ¿cuántos rebaños? ¿Y cuántos pastores? Yo no soy tu pastor, lo siento. No lo soy. No lo soy. Habrá un solo pastor. Aquí. Yeshua está anunciando lo que anunció Oseas. Entonces no estoy loco, hijos. Puede llamarme loco. Puede llamarme judaizante. Llámeme como quiera. Pero recuerde, en ese momento Yeshua le estaba predicando a Judá. A ellos les dijo, tengo otras ovejas que debo traer. Ellas van a oír mi voz. Y es cuando dijo lo que nos conecta con Oseas. Va a haber un solo jefe. Va a haber un solo pastor. Tanto para la casa de Judá como para la casa de Israel. Oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Papito lindo, yo quiero que ese día llegue, papá. No me importa que me llamen loco con este mensaje que llevo. No me importa que aquí mismo no me entiendan. No me importa si mis líderes no me entiendan lo que hago, Señor. No me importa si nadie me entiende. Dame fuerzas para hacerlo, Señor. Dame fuerzas para llevar esta palabra. No nada más aquí, a otros lugares también, Señor. Y ayúdame, Señor. Necesito mucho de ti para coordinar las cosas y seguir enseñando a tu pueblo, papito lindo. Pero espero y anhelo este día, cuando el solo jefe vendrá, el verdadero jefe vendrá, el pastor de pastores vendrá, el rey de reyes vendrá. Y entonces el día de Jezreel será grande. ¿Por qué? Porque Jezreel, esa gran siembra, no se quedará en siembra. Como a veces el agricultor hace una gran siembra y se queda solo ahí porque no llovió. Pero la tierra gime. La tierra está gimiendo para que caiga la lluvia. Y esa lluvia haga que la siembra dé fruto. Por eso Jezreel, el día de Jezreel será grande cuando venga mi Mesías, mi Rey de Reyes, mi Salvador, mi Señor. Porque entonces veremos no una iglesita refugiada en una casa. No veremos una congregación que no tiene ni dónde congregarse. Veremos un gran rebaño, un gran pastor, una gran cosecha. Bendito eres, Señor, por tu misericordia. Me quebrantas mi corazón revelándome este mensaje, Señor. ¿Quién soy para que me hables este mensaje que por mucho tiempo a veces no se entiende y está escondido, Señor? ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para que tú lo hagas con este pueblo y con aquellos que escuchan? Gracias. Solamente me queda decirte gracias. Solamente me queda decirte gracias y alabarte y glorificarte cada vez que me des la oportunidad. En el nombre de Yeshua, el Mesías, y para gloria del Padre eterno. Gracias, Abba. Gracias, papito lindo. Amén, Señor. Amén.